Que la conquista musulmana del 711 fue pacífica y que después las tres culturas, Islam, judaísmo y cristianismo, mantuvieron una convivencia idílica en Al-Ándalus es uno de los mitos más repetidos de nuestra historia. En el mitocidio en primer grado de hoy lo vamos a tratar con rigor. Quiero advertir que los datos que voy a exponer no son opiniones mías, proceden de fuentes primarias, muchas de ellas escritas por autores musulmanes que narraron la conquista de Al-Ándalus. Todas estas referencias, tanto árabes como mozárabes, y estudios modernos y que avalan el contenido de este vídeo, os las dejo en la descripción del vídeo, como siempre, para quien quiera comprobarlo directamente y para que los haters habituales del canal, que son muchos, sepan a quién dirigir sus insultos. Comenzamos. La derrota de Rodrigo en la batalla de Guadalete en el 711 abrió la península ibérica al avance musulmán. La crónica mozárabe del 754 describe cómo el rey Rodrigo huyó del combate y el ejército godo fue exterminado casi por completo. Con el reino descabezado y la nobleza dividida, Tarik pudo iniciar un avance rápido, pero ese avance se dio mediante asaltos violentos, saqueos y pactos impuestos, no por aceptación voluntaria de la población. Los propios cronistas musulmanes lo recogen en sus escritos. Ibn Abd al-Hakam, en su libro de las conquistas de Egipto, el Magreb y Al-Ándalus, narra cómo Córdoba, por ejemplo, cayó tras un asalto nocturno. Un pequeño grupo escaló las murallas y abrió las puertas a los invasores. No hubo recibimiento pacífico. Écija fue derrotada en combate abierto. Sevilla resistió antes de pactar su entrega. Mérida resistió más tiempo. Las crónicas mozárabes afirman que tras meses de asedio hubo una dura represión. Devastaron la ciudad, mataron a muchos de sus habitantes y otros muchos fueron deportados. Toledo, la capital visigoda hasta ese momento, se rindió sin apenas lucha, pero no por entusiasmo hacia los musulmanes, sino porque la élite había huido dejando a la ciudad indefensa. Zaragoza y otras ciudades del Valle del Ebro aceptaron pactar, pero siempre bajo amenaza. Sabían lo que les ocurría a quienes resistían. El ejemplo más famoso de rendición es el pacto de Teodomiro. Ibn Abd al-Hakam dice a los hombres que se les garantiza su seguridad, la de sus familias, sus bienes y sus iglesias, que no se destruirá nada de lo que esté bajo su dominio. A cambio, cada uno de ellos deberá pagar por cada familia y año un dinar en metálico, 4 medidas de trigo, cebada, mosto y vinagre, y 2 de miel y de aceite. Este pacto no fue un gesto de tolerancia, sino un sometimiento negociado, mantener la vida a cambio de pagar un tributo. Los musulmanes establecieron un sistema jurídico de desigualdad. Cristianos y judíos se convirtieron en dimíes, protegidos pero subordinados. Al-Baladuri, en su libro de las conquistas de los países, señala que tras la sumisión de ciudades los habitantes conservaron sus casas e iglesias, pero pagaban la jizya, que era un impuesto personal que iba acompañado a menudo de un ritual de humillación. El dimí, cristiano o judío, debía presentarse en persona ante la autoridad islámica. Entregaba la moneda de pie, inclinado o agachado, mientras el recaudador permanecía sentado. En ocasiones, al entregar el pago, se le daba un golpe simbólico en la nuca o se le empujaba hacia abajo para dejar clara su condición subordinada. El acto no era solo económico, era un recordatorio público de que los no musulmanes vivían bajo dominio islámico y en condiciones de inferioridad. Además, existía el jaray, o tributo sobre la tierra. Lo pagaban sobre todo los campesinos hispano-romanos que no se convirtieron al Islam. Su origen está en el derecho islámico temprano. Toda tierra conquistada por la guerra se consideraba propiedad del Estado Islámico, y los habitantes sometidos solo podían seguir cultivándola si pagaban el jaray. Los no musulmanes no podían portar armas, montar a caballo en presencia de musulmanes, ni reparar o construir templos sin permiso. La sociedad de Al-Ándalus quedó jerarquizada. En la cúspide los árabes, minoría privilegiada. Después los bereberes, que habían hecho la mayor parte de la conquista, pero recibieron tierras en zonas fronterizas.
Los muladíes, que eran los hispanos convertidos al Islam, podían ascender, pero raramente igualaban a los árabes. Los mozárabes, cristianos sometidos, pagaban impuestos adicionales y vivían en barrios separados. Los judíos desempeñaron papeles útiles en el comercio y en la administración, pero siempre sin igualdad, y en la base los esclavos. La idea de que la población acogió bien a los musulmanes es insostenible. Pactar significaba sobrevivir, no aceptar con gusto. El campesino siguió en su tierra, pero pagando a otros señores. No hubo reparto justo de tierras ni riquezas, y la supuesta convivencia de las tres culturas fue en realidad coexistencia segregada. Cada comunidad vivía en barrios diferenciados, morerías, juderías y arrabales mozárabes. ¿Hubo intercambio cultural? Sí, sí que lo hubo, pero en un marco de desigualdad jurídico y social. Los episodios de violencia demuestran que la convivencia no fue armónica. El propio Ibn Hayyan relata cómo en el siglo IX los mártires de Córdoba fueron ejecutados por predicar el cristianismo en público y desafiar al Islam. En el año 1066, en Granada, una multitud musulmana asesinó a más de 1.500 judíos tras crucificar al visir judío Joseph ibn Nagrela. Estos hechos no son invenciones posteriores, están documentados en fuentes musulmanas de la época. En conclusión, la invasión del 711 no fue pacífica, no supuso un reparto justo de tierras ni riquezas, y la llamada convivencia fue una coexistencia desigual marcada por jerarquías, impuestos, segregación y episodios de violencia. La crónica mozárabe del año 754 lo resume en una frase: la gente de Hispania gemía bajo el yugo de los árabes. Y hasta aquí el análisis de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje por la verdad histórica. Si os ha gustado, os invito a seguir el canal, dejar un like y compartir el vídeo para que este contenido llegue a más gente. Los seguidores del canal habréis notado que hoy no he utilizado mi técnica habitual de exponer el mito como título para provocar una reacción que derive en debate. Esto es debido a que la mayoría de los usuarios no superan el cortafuegos inicial, reaccionando normalmente con comentarios agresivos. En principio, uno de los objetivos del canal, aparte de desmitificar leyendas negras en torno a la historia de España, era ayudar a despertar el sentido crítico de aquel que pudiera ver mis vídeos, que no se fiaran de un titular llamativo, normalmente manipulador, que indagaran en la noticia, que llegaran hasta el final. Pero he descubierto con tristeza que el sesgo de confirmación que todos tenemos es en la mayoría más fuerte que la curiosidad por querer saber la verdad. Es agotador explicar a cientos y cientos de comentarios que se animen a superar la pausa de 2 segundos que hago tras la que descubro que el título no es mi opinión, sino el mito que desmiento en el vídeo. Yo lo he intentado, pero desisto. Yo esto lo hago voluntariamente para aportar mi grano de arena. No tengo necesidad de pelear ni de discutir con nadie. Yo, como siempre, estaré encantado de responder a todo aquel que quiera dialogar o debatir conmigo, desde el respeto y con ánimo constructivo. Intentaré llegar al máximo posible de comentarios. No siempre puedo porque son muchos, pero a partir de ahora los comentarios que no se ajusten al hilo del vídeo y los de perfiles anónimos que se dediquen simplemente a lanzar odio serán ignorados. Y aquellos que falten al respeto de otros usuarios o a mí mismo serán bloqueados de inmediato. Un abrazo a todos los miembros de la comunidad mitocida. Nos vemos en el próximo vídeo.